En esta sesión de trabajo, como les anuncié hace unos minutos, el evento que originalmente estaba programado era una presentación a cargo de la viceministra de Turismo del Perú para hablar del famoso ceviche peruano y su connotación no solamente cultural, gastronómica, sino también para efectos promocionales del turismo en Perú. Sin embargo, la viceministra ha tenido algún inconveniente de fuerza mayor que le impidió acudir a esta cita, pero desde ya se había considerado la posibilidad de tener este taller de propuestas que, como he anunciado, todos los eventos del Foro Nacional de Turismo y de Cultura tienen por objeto, por propósito, justamente llevar a cabo estas propuestas muy concretas para que puedan de alguna forma encaminarse, encauzarse, ya sea hacia las autoridades de los gobiernos que tienen responsabilidad en el tema o también de las instituciones público-privadas que pueden coadyuvar a su implementación. Y en este panel, bueno, que será conducido por Alejandro Morones, tenemos la oportunidad de participar y quiero agradecer la presencia de Manuel Cepeda, el director del Organismo de Promoción de Chiapas, muchas gracias, de Ursi Villar, empresario, también director del Quinich Coyol, de René Rivera, quien es director de la licenciatura en Turismo Cultural de la Universidad Anáhuac de México, de Armando de la Cruz Uribe, que es presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, muchas gracias Armando, de la restauradora Berta Leticia Hernández Araujo, directora de la Asociación Civil Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, de don Alejandro Morones, con una gran experiencia y habiendo sido también ex subsecretario de Turismo del Gobierno Federal, pues tiene toda la autoridad para poder encauzar y dirigir esta conversación de tal manera que pueda llevarse a buen puerto. Alejandro. Gracias, Pepe. Quiero comentarles que vamos a compartir entre Pepe y un servidor la conducción de este taller con el objeto de hacerlo más ágil y además buscar que se generen el mayor número de propuestas. Considero que las propuestas debemos de marcar ahorita cuáles serían las bases. Un taller lo que pretende es que empecemos con la base de lo que tenemos que ir madurando, evolucionando para llegar al punto final del producto turístico. Entonces, nosotros como técnicos en la materia, pues hemos identificado cuáles son los pasos básicos que se deben de llevar. El primero de ellos, obviamente, aunque parezca un poco tedioso, pero es la investigación. Yo creo que tenemos que saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando del patrimonio, para saber de toda la relación que hay en el patrimonio, cuáles podrían llegar a considerarse con un potencial turístico. Entonces, lo único que yo le voy a pedir a los panelistas de este taller sería que tratáramos de tener tres ejes básicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de cada una de las propuestas? ¿Cuáles serían las metas que buscaría lograrse con ese objetivo? ¿Y cuáles serían las acciones a implementar? Yo creo que eso nos facilitaría un poco el trabajo para poder cumplir con el horario, porque evidentemente es un tema que si lo empezamos a tratar de desmenuzar, podríamos llegar a tener un tema de varias horas. Entonces, si estamos todos de acuerdo en esta mecánica, yo creo que podríamos empezar con, se me antoja en este momento, pedirle a René Rivera, por su experiencia en la materia de investigación y de análisis de estadísticas, que fuera el primero que nos diera una propuesta concreta sobre la mecánica para llegar a implementar un atractivo cultural en un producto cultural turístico. Bueno, con todo gusto, Alejandro. Yo creo que no es, nada parecido a inventar el hilo negro. Creo que de metodologías acerca de cómo producir pues productos turísticos, valga la redundancia, se ha escrito ya mucho y lo podríamos resumir pues en cinco sencillos pasos
El primero, muy conocido de todos, pues es justamente hacer los inventarios, identificar qué tenemos de patrimonio, en este caso pues de patrimonio cultural, ver dónde están, jerarquizarlo, evaluarlo, ver cuáles son las necesidades para ponerlo en valor, y de esta manera pues ya tendremos el primer paso de decir esta es la atractividad que puede tener pues un destino, una región o inclusive todo el país. El segundo paso en este proceso de la construcción de los productos, es decir, bueno, y generar un concepto, es decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con este patrimonio, ya sea tangible o intangible? ¿En qué estado está? Y entonces aquí viene la parte creativa de decir, bueno, ¿y qué se puede hacer, por ejemplo, con un casco histórico, por decir algo, con un pueblo minero? ¿Qué se puede hacer con un patrimonio inmaterial manifestado en expresiones gastronómicas, tradicionales? Entonces, ahí interviene el segundo punto, que es generar un concepto de producto, qué quiero hacer, y esto pues está conectado lógicamente con el tercer paso, que es el mercado. ¿A quién se lo voy a vender? Si es un mercado, lo podemos identificar pues desde el punto de vista geográfico, cuál es el radio de acción, hacia dónde se dirigen nuestros esfuerzos, la atractividad de este patrimonio, hasta dónde llega, es digamos de naturaleza local, regional, o inclusive es tan valioso que a nivel internacional puede atraer a mucha gente. Y entonces, bueno, con esto se genera, bueno, infraestructura, y se genera justamente el equipamiento que se necesita en función del concepto que estamos desarrollando, pensar si hay camino, si no hay camino, qué se requiere para llegar ahí, si tenemos infraestructura de servicios en el lugar, luz, agua potable, etcétera. Y por parte del patrimonio, pues la cuestión básica y conocida, que es poner en valor el patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues primero investigar cuál es la naturaleza de ese patrimonio, documentarlo, conservarlo, protegerlo, y luego pensar en los vehículos de difusión de este patrimonio. Y pues aunado de esto, ¿qué equipamiento necesitamos para que la gente que esté interesada en este patrimonio pueda llegar? Insisto, no solamente son cuestiones de carretera, sino incito el equipamiento que se requiere para que haya pues lo que aquí se ha hablado mucho, experiencias turístico-culturales que promuevan la visita y que los que la hacen pues se lleven consigo este aprendizaje, ¿no?, de nuestro patrimonio. Y finalmente algo muy importante que a veces se nos olvida pues es toda la cuestión de comunicación, que digamos sería el quinto paso, la promoción de lo que ya tenemos, que ahí es el punto a veces difícil. Se hace mucho o se ha hecho mucho, ayer aquí lo decía Jorge Ortega, se ha hecho mucho en, por ejemplo, embellecer los pueblos, se hace mucho en obra de imagen urbana, en recuperar pues los monumentos históricos, etcétera. Se ha invertido mucho, pero luego resulta que nadie lo conoce y entonces nos falta ese esfuerzo de conectar justamente con el mercado, que ya habíamos visualizado un paso extra, pero que realmente exista este conducto para que podamos tener pues justamente en la mente del consumidor pues nuestro producto. Entonces yo diría, bueno, pues esto son digamos palabras más, palabras menos, lo podemos documentar en muchas metodologías escritas al respecto, la metodología, ¿no?, los 5 pasos para crear un producto. Y finalmente yo quisiera insistir que pues estos 5 pasos de alguna manera, y ya como una propuesta concreta, se analizaron hace 11 años, en 2002, con el primer estudio que se hizo de turismo cultural. En aquel entonces la administración federal se preguntaba, bueno, esto de los segmentos del turismo, es decir, todo lo que hay más allá de sol y playa, ¿en qué consiste? ¿Realmente se conoce cuáles son los mercados a los que se dirige, de qué tamaño es la demanda que se está haciendo? También en aquel entonces se identificaron del lado de los atractivos, cuántas zonas arqueológicas, cuántos monumentos históricos. Entonces yo creo que aquí ya es momento de pues actualizar este estudio, de decir, bueno, el turismo cultural pues en el 2013, ¿dónde está? Es decir, ¿qué tenemos? Realmente yo creo que ya hemos avanzado mucho en los últimos 12, 13 años a partir de que se hizo el estudio. Ya hay más patrimonio, tanto desde el punto de vista de su identificación como el que ya se ha puesto
puesto en valor y pues hablar del mercado, porque si no siempre las cifras son referenciales a algo que se hizo hace 2 años, ¿no? Entonces estas cifras que se hablan de que casi el 40% de los turistas que visitan nuestro país y también los mexicanos que hacemos turismo en nuestro propio territorio, tenemos contacto con algún atractivo cultural, pues es una cifra que se generó en ese estudio hace 12 años. Y si nos ponemos ya a nivel de muy específicos, ¿cuántos turistas solo vienen motivados por la cultura? Pues en aquel entonces identificaba un segmento muy pequeño, que no llegaba ni al 5% de los turistas. Pero entonces ahí tenemos ya que irnos justamente a buscar qué es lo que está pasando ahora, y también por el lado de la oferta definitivamente pues hemos avanzado muchísimo, entonces deberíamos de hacerlo, y esa sería la propuesta, Alejandro, que inclusive se ha ya comenzado todo un acercamiento para que sea también un esfuerzo conjunto. Yo creo que le interesa el estudio de saber qué está pasando con el turismo cultural, pues le interesa a Conaculta, le interesa a Secretaría de Turismo, le interesa a los actores privados y por supuesto a la academia nos interesa pues participar y conocer, aportando pues justamente las metodologías que se conocen al respecto, pues en las cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, pues esa sería la propuesta que ponemos sobre la mesa. Muy bien, René, desde luego de acuerdo con la propuesta, me parece que es la metodología lógica a seguir para poder implementar y desarrollar producto turístico que tenga un valor de respaldo cultural. Quisiera yo simplemente agregar que aquí se hace necesaria o pertinente la participación de algunas dependencias gubernamentales de los 3 niveles de gobierno, pero particularmente hablando del gobierno federal, instituciones como Conaculta, que tiene o dispone de un catálogo muy importante de todos estos sitios que pueden ser utilizables para la promoción turística, la misma Secretaría de Turismo, el Centro de Estudios Superiores en Turismo, que tiene también estudios realizados, poco actualizados, pero con algún valor, digamos, rescatable para poderlo llevar a la práctica con las condiciones actuales de ese mercado. Entonces se hace necesaria y conveniente la participación de estas instituciones en conjunto con las instituciones encargadas de la promoción y difusión de la cultura y también de la promoción turística en los destinos turísticos, en las localidades, en los municipios, en los estados. Finalmente, toda la actividad turística aterriza en un municipio, no debemos olvidar eso, por lo tanto, cualquier acción de entidades de gobierno federal o estatal que se lleven a cabo, pues tiene que tener la óptica, la visión del municipio. Ahí es donde el turista llega, ahí es donde el turista aprovecha los atractivos locales y finalmente la autoridad local también se hace corresponsable o debe hacerse corresponsable del manejo y aprovechamiento de los mismos. Entonces, yo llamaría un poco, digamos, a la incorporación articulada, porque no quiero decir que no se haya hecho, pero sí de forma quizás aislada, la participación articulada de estas dependencias del orden federal, primero para organizar su acción, segundo para concatenarse con las autoridades de otros órdenes de gobierno y finalmente con la iniciativa privada, que es la que ofrece estos productos y servicios a los turistas. Mi comentario iría en el sentido de que presiento o percibo que estamos esperando llegar a una conclusión más cuantificable, más medible. Yo creo que la metodología que expone René es la que se debe de llevar a cabo. Sin embargo, por muy perfecto que sea la metodología, esto lo debemos de dividir en 2 segmentos o en 12 escenarios. La parte de investigación y de integración y de metodologías y la revisión de las políticas del INE y de cualquier institución que participen, para que no saquemos un museo, pero no se permita mucho el acceso, no se promocione el acceso, lo de las zonas arqueológicas que no se dejan que se usen porque se destruyen. Bueno, tenemos que hacer una revisión hacia adentro. Pero el segundo escenario me parece mucho más importante. Yo creo que cuando estamos hablando de teoría, pues ya desde el señor de la OMT expuso parte, René, o sea, tenemos una muy buena metodología, es cuestión de actualizarla, ¿no? Pero la parte importante es que yo considero que un producto turístico cultural va a ser aquel que levante usted el teléfono y pueda llamar a una operadora, a una agencia de viajes y le diga, yo quiero ir a la ruta de Don Vasco,
y le dice, sí, le cuesta 1,300 pesos o lo que quieran marcar. En ese momento se convierte en un producto turístico, ¿no? Entonces, ahí, si se dan cuenta, eso representa una participación de la comercialización y de la inversión que se tiene que desarrollar o que se tiene que realizar para poder lograr implementar todos aquellos pequeños puntos que un operador turístico tiene que incorporar para hacer un producto turístico. Y esa parte le va a corresponder a los panelistas que están aquí con experiencia en comercialización y en inversiones de productos de alojamiento o de agencias de viajes. Muy bien, vamos a tratar de darle una secuencia lógica. Escuchamos ahora por voz de René la parte, digamos, academicista con una metodología y proponemos que tome la palabra ahora Berta Leticia Hernández, quien es directora de la Asociación Civil Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. Vamos a escuchar su punto de vista y su propuesta. Sí, buenos días. Bueno, como asociación civil lo que nos dedicamos es a la conservación y valoración del patrimonio cultural en el estado de Guanajuato. Entonces, para nosotros este poner en valor el patrimonio no queda nada más en restaurar este patrimonio, sino devolvérselo a la sociedad, que la sociedad lo haga otra vez suyo, que lo entienda. El sentido. Sí, bueno. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que el trabajo de valoración no termina con nada más el intervenirlo, el rescatarlo, preservarlo, sino que vuelva a tomar el valor para la sociedad, ¿sí? Y vamos a ponerlo en valor mientras esta sociedad se convierta en custodia de este patrimonio, se apropie de este patrimonio, se sienta orgulloso de ese patrimonio, entonces esté preparado para ser un anfitrión, un promotor de ese patrimonio. Nosotros al pensar en cómo darle sostenibilidad a este patrimonio, nuestro recurso es a través del turismo cultural, que el mismo patrimonio se mantenga, que mantenga su conservación, ¿sí? Porque una vez restaurado, otra vez empieza el ciclo de deterioro, ¿no? El tiempo, el descuido, etcétera, si la comunidad custodia no está involucrada con esos valores del patrimonio. Entonces, lo más importante es comunicar esos valores a los poseedores, a los que sustentan ese patrimonio, llámese una comunidad minera, llámese una ciudad como Guanajuato, como San Miguel Allende, que son ciudades patrimonio mundial, ¿no? Hay un dicho que dice, cuida lo pequeño porque los monumentos se cuidan solos. Tenemos que ir también a ese pequeño patrimonio, a entrar en los inmuebles, en los recintos religiosos, a buscar en los coros esos cuadros que están hechos un taco, que están aplastados, que están roídos por ratones y rescatar ese patrimonio que de no conservarlo, de no trabajarlo, se perdería para siempre. Entonces, esta asociación lo que ha hecho desde el 89 es conservar ese patrimonio, es meterte en los coros, abajo de los roperos, de las sacristías, sacar esos cuadros que el mismo sacristán nos hacía burla de, pues si eso ya es basura, ¿no? Pero el sentido después de ver ese cuadro restaurado en una pinacoteca aquí en el Templo de la Compañía y que el mismo sacristán después estuviera como de guía de turista, para mí ese es el sentido de conservar ese patrimonio. Ahorita están pasando una presentación de lo que hemos hecho en los pueblos mineros de aquí del municipio de Guanajuato, Mineral de la Luz y Sangre de Cristo y San Ignacio. Esto con la Secretaría de Desarrollo Turístico y con otras asociaciones civiles también, con otras fundaciones y también con Iniciativa Primera. Ahí es de lo que decía don Alejandro sobre la importancia de articular estas acciones, de colaborar para que todos podamos poner realmente en valor y que se convierta este recurso
patrimonial en un producto turístico y que esto lo lleve a darle sostenibilidad a esas mismas comunidades a través de generar empleos, de generar servicios en las mismas comunidades, que se sostengan estas comunidades y a su vez cuiden ese patrimonio, que lo vean como algo muy redituable, como algo que les va a traer desarrollo incluso económico. Pues no sé, yo me podría seguir, pero dar oportunidad si quieren que expliquemos más sobre esto. Estos son imágenes de antes y después de fachadas realizadas en Mineral de la Luz y las comunidades Sangre de Cristo. Como pueden ver en las imágenes, sí integramos a la comunidad, sí vamos a explicarles de qué se trata el proyecto y ellos mismos hicieron la intervención en sus fachadas, porque era muy importante involucrarlos, que no estuvieran, vinieron, hicieron y se fueron como un programa de gobierno y nada más, sino involucrar a la comunidad y de hecho hacerlo importante, como ven en la imagen, unirnos con otras asociaciones hasta dar capacitación, talleres de cerámica, de prestación de servicios, hasta planes de negocio para que realmente resurja y se prepare esta comunidad para atender en futuro un turismo. Muchas gracias, Berta Leticia. Yo creo que en sus palabras retomo dos puntos que me gustaría destacar. El primero, qué interesante que dentro de lo que está restaurando se encuentre obras que son de gran calidad y que serían todo un atractivo. Y lo segundo, rescato algo que se mencionó ayer. Alguno de los panelistas comentó, dice, en Estados Unidos, que no tiene ni siquiera un patrimonio cultural como el que tenemos nosotros, cualquier cosa te la hacen patrimonio. Entonces, ahí estamos viendo que tenemos toda la materia prima en una primera etapa para poder llegar a hacer un producto turístico. Me parece muy interesante el trabajo que están realizando. Y un último comentario. El día de la inauguración, cuando se habló de las ciudades patrimonio de la humanidad, me comentaba Eduardo Barroso, dice, Alejandro, ¿te fijaste que se habló de presupuesto, del gasto social, pero no se vinculó con la palabra turismo, ¿no? Entonces, es evidente que las cosas no se deben hacer solo con el propósito de tener algo guardado o un monumento guardado, sino tiene que ponerse en valor de uso. Ese es el reto que tenemos. Yo quisiera solamente agregar que sí me parece fundamental la participación de las comunidades locales en la preservación de los patrimonios y también en su difusión y promoción, su divulgación. Y aquí hemos visto ya, o se han compartido varias experiencias, todavía hoy en la mañana, me parece que fue Salomón Vaz, hablaba de lo que sucede con Cumbre Tajín y decía, bueno, la comunidad se involucra, la comunidad es corresponsable, la comunidad está orgullosa del evento, lo comparte, pero está al mismo tiempo participando de manera muy activa. Y yo creo que esto se da de alguna o de otra forma en todos los lugares, en mayor o menor medida. Creo que podría ser interesante que un modelo desarrollado como el de Guanajuato pudiera compartirse. Por ejemplo, en Pueblos Mágicos nosotros tenemos, en la Secretaría de Turismo, tenemos comités locales de gestión, sin los cuales no sería posible la denominación de pueblo mágico. Esto quiere decir que se debe involucrar de manera casi obligatoria a la comunidad para poder recibir la denominación y para poder mantenerla. Y valdría la pena poner en común todas estas experiencias exitosas, también con sus problemas, sus áreas de oportunidad, y diseñar una metodología que fuese aplicable, vamos, que pudiera adoptarse por quien quiera hacerlo en sus respectivas comunidades. Nosotros ofreceríamos en ese sentido la experiencia de la Secretaría, pero pediríamos al mismo tiempo la de asociaciones como la que dirige Berta Leticia y también las de otras personas que han pasado por estos paneles y que las han comentado, pero han quedado un poco en el aire. Me gustaría saber o proponer que esta metodología se pueda adoptar, poner en común y tal vez replicar de manera uniforme para quien quiera adoptarla. Gracias, Pepe.
Le pediríamos ahora a Manuel Cepeda, que es el director del organismo de promoción de Chiapas, haga uso de la palabra. Buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Manuel Cepeda Ramos, soy el director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gobierno del Estado de Chiapas y propongo el Festival Nacional de Música Sacra. A 40 días escasos de que el señor presidente de la República diera a conocer su proyecto turístico que incluye el turismo cultural, el Estado de Chiapas organizó en la Pascua este primer Festival Nacional de Música Sacra. Lo pudo hacer por la extraordinaria relación que existe entre los prestadores de servicios turísticos, entre las estructuras culturales, entre los presidentes municipales y entre el pueblo. Lo pudimos hacer porque Chiapas posee una muy buena escuela de música, hay tradiciones en otras universidades de desarrollo musical sacro en torno a universidades evangélicas que han incentivado el desarrollo de esta música coral y instrumental. Se pudo hacer por la cercanía de Jalapa, amigos nuestros, que existen músicos que también saben interpretar esta música, y se pudo hacer pues por el entusiasmo que surgió de toda esta sinergia que se armó en tan poco tiempo. Los resultados fueron satisfactorios. Tuvimos un aforo de casi 4.500 gentes, lo hicimos en la ciudad antigua, la ciudad más antigua de Chiapas, la Chiapa de los Indios, en Chiapa de Corzo, en sus templos, que algunos de ellos, como el de San Jacinto, se construyeron 6 años después de la Gran Tenochtitlán, de la toma de la Gran Tenochtitlán, de la derrota de la Gran Tenochtitlán, a la llegada de Diego de Mazariegos por la conquista de los chiapanecas. Lo pudimos hacer porque las autoridades del INDA estuvieron accesibles a través de los ayuntamientos. Lo pudimos hacer por este entusiasmo que ya reflejé antes. Este primer festival lo hicimos en San Cristóbal de las Casas también, que es la segunda ciudad más antigua de Chiapas, la Chiapa de los españoles, pero la idea fundamental es que el próximo año la queremos hacer en todos los pueblos mágicos de Chiapas. En esta ocasión lo hicimos en 2, que es Chiapa de Corzo como sede y San Cristóbal de las Casas. Lo extenderíamos a Comitán, que es el tercer pueblo mágico, y también lo haríamos en los conventos dominicos que existen en la ruta Zoque, que son recintos extraordinariamente bien restaurados, que se convierten también en recintos de música adecuados para la música sacra. Estamos muy bien conectados. Chiapas tiene un aeropuerto con casi dos decenas de vuelos nacionales, un vuelo internacional hacia Houston. Lo podemos hacer porque las carreteras troncales están muy bien comunicadas y las distancias entre Chiapa de Corzo con San Cristóbal de las Casas y con Comitán o con los conventos dominicos de la zona Zoque no va más allá de 1 hora de distancia. Lo podemos hacer porque existe esta buena relación con los tour operadores locales que si en este primer principio de 40 días, 2 meses, participaron intensamente, ahora con el resultado obtenido lo habrán de hacer más. Pero sobre todo lo queremos hacer porque el público del mundo, el turista mundial que viaja por este motivo, pues son varios millones, como ya nos lo dijo el compañero de la Organización Mundial del Turismo en estos días de trabajos. Chiapas le apuesta a las divisas internacionales, Chiapas le apuesta a que se convierta este Festival de Música Sacra en un atractivo turístico nacional e internacional, porque el público así lo hace, así lo busca y existen ejemplos en Jalapa que al respecto hay respuesta importante. No hay un festival de música sacra en América, hay uno incipiente en Colombia que también comenzó el año pasado. Entonces, todas estas fortalezas que aquí les cuento, creo que son suficientes para pensar
en hacer un festival de esta envergadura en los templos de Chiapa de Corzo, que son extraordinariamente bien diseñados, con una acústica maravillosa, especialmente para música de cámara, y la Catedral de Santo Domingo para gran sinfónica, o la iglesia de San Sebastián, que es otra catedral que fue incendiada por los chiapanecas en el siglo XVII y que ahora no tiene techo, pero que tiene una acústica extraordinaria, en donde podremos hacer tal vez el próximo año Jesucristo Superestrella. Porque existen músicos vernáculos que hacen cosas maravillosas, como un cuarteto de voces que canta gospel en español con una maravillosa interpretación, que son evangélicos, están metidos en este rollo, que se convierten para un festival de música sacra en fortalezas importantes. Se puede hacer porque aquí mismo en Guanajuato ya me acerqué a muchos músicos y a sus correspondientes dirigentes que hacen música sacra también, y que me gustaría invitarlos a que fueran a Chiapas a este festival. Se puede hacer porque la presidenta del Festival de Morelia me acaba de ofrecer toda la obra de su abuelo, toda la obra sacra de su abuelo, que es ni más ni menos que don Miguel Bernal Jiménez. En fin, por todo esto creo que este Festival de Música Sacra tiene fortalezas importantes que puede hacer que se convierta en poco tiempo en un destino turístico cultural internacional de gran relevancia. Muchas gracias, Manuel, muy interesante. Aquí hago una reflexión que me hago siempre que tengo que hacer una evaluación de alguna actividad que se quiere colocar en algún escenario, ¿no? En nuestra larga carrera, pues se han presentado ante nosotros diciéndonos: oye, tengo la mejor playa del mundo, ¿no? O tengo, sí, nomás que no tienes población de apoyo, no tienes carretera, no tienes electricidad, no tienes nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y lo que dice Manuel es muy interesante, porque tiene que tener un ingrediente que es fundamental. Yo me tengo que sentir con lo suficiente, tengo que sentir el atractivo para que sea motivo de viaje. Si ya hay un mercado definido, ya se está generando el producto, entonces falta únicamente el integrarlo con la comercialización. Y a mí me van a tener que escuchar repetidamente la palabra comercialización en esta sesión, porque mientras no se incorpore esa palabra de comercialización del producto, no estamos logrando el objetivo central. De acuerdo, totalmente, y yo agregaría que hay que buscar en todos los casos la singularidad de los destinos turísticos. Me parece que no podemos simplemente llenarnos de festivales o, en otro caso, en otro sentido, de artesanías que sean repetitivas cuando tenemos tanta riqueza en las localidades. Esta propuesta me parece original, como la plantea Manuel, no existe nada semejante y por lo tanto le puede agregar valor diferente no solamente a la localidad, sino también al país. Hay que evitar pues lo que sucede con el tema de los cruceros, en donde todos los turistas que descienden a algún puerto mexicano encuentran las mismas artesanías, los mismos productos, el clásico sombrero de charro, el zarape, cuando no por demeritar estos productos que son muy valiosos, sino que pues estos se encuentran en una determinada localidad y podría haber otros mucho más originales en estos destinos turísticos. Entonces la propuesta sería buscar la singularidad, evitar la repetición, darle, como decía René en un principio, una adecuada metodología al diseño del producto, al rescate de lo que existe y que se puede poner en valor, de tal manera que esto sea lo que se ofrezca y no refritos de otras experiencias. Pues pasamos ahora mismo también a una visión diferente a la que hemos escuchado ahora. Las últimas dos serán a cargo de empresarios, y esta es una visión que nos interesa mucho porque son los encargados de poner la oferta en manos del visitante o del turista. Y agradeceremos ahora la intervención de Ursi Villar, director general de Quinich Coyol, empresario también. Bien, buenos días. Los tour operadores de receptivo tenemos la apasionante tarea de ensamblar los distintos productos para promocionarlos, comercializarlos y ofrecerlos finalmente al turismo
al turista tanto nacional como internacional. Si bien tenemos un vasto patrimonio, singular patrimonio, si bien nos hemos acercado a iniciativa privada y gobierno, nos queda un largo camino que recorrer. Mis propuestas van a ser muy concretas. Desde el ramo del tour operador, tiendo la mano, tiendo un puente a la iniciativa gubernamental para que hagamos más foros de estos, para que nos juntemos más a menudo y nos enriquezcamos, entre todos. Hago una propuesta a los hoteleros, a los aeropuertos, a los transportistas y a nosotros tour operadores para que nos pongamos las pilas y sepamos que estamos compitiendo globalmente. ¿A qué me explico? Yo no sé si ustedes saben, son muchos los que saben, que por recibir turistas en cualquiera de nuestros aeropuertos hemos de pagar un servicio al autobús o la Sprinter que va a buscarlos. Eso nos encarece, no nos hace competitivos. Ustedes no sé si saben que en la mayoría de aeropuertos todavía de México no tenemos un carrito a nuestra disposición para sacar las maletas, con lo cual tenemos que pagar a un sindicato de maleteros que nos impone lo que hay que pagar. Eso nos encarece el destino. Yo siempre digo a mis socios, los hoteleros, que son muy hábiles, que son hoteleros mexicanos para lo que les conviene, gringos o americanos para lo que les viene bien, o europeos también para lo que es negocio. No puede ser, bajo mi criterio, que en el 2013 estemos todavía con el tema de bellboys y camaristas. Si son empleados del hotel, que se les pague convenientemente y que entre en la tarifa. Estamos disfrazando ofrecer una tarifa competitiva, pero luego no lo es tanto porque hemos de pagar, por otro lado, camaristas o bellboys. Los tour operadores no cantamos mal las rancheras y tenemos mucho que aprender de otros mercados. Punto 3. Hablamos de propuestas. El desayuno de ayer sugería que lo bueno hay que copiarlo. Y en virtud de que el día de hoy y ayer me llamó la atención en el panel del vino y la restauración, decía un bodeguero que carecían de estímulos fiscales para ser competitivos. El día de hoy, en el panel de los festivales, que creo que compartimos que fue extraordinario, aducían que si el cine ya tiene algunos beneficios, la cultura, el teatro, la danza aún no los tiene. Yo les compartía que el día de ayer hemos de copiar de los países que llevan años delante de nosotros en el hacer del turismo. Les ponía el ejemplo de España. El IVA en España en general es del 21%. El IVA en la hotelería es del 10%. Yo le propongo a las autoridades correspondientes de México, evidentemente Secretaría de Hacienda, que lo consideren, que consideren el IVA en el hospedaje sea de un 10%, con lo cual automáticamente seríamos no un 6%, porque están otros IVAs, seríamos más competitivos. ¿Qué obtendríamos?
más mexicanos viajando dentro de México, más turistas internacionales ingresando a México. Y para finalizar, mi otra propuesta, y es tenderle una mano a los secretarios de turismo de los estados. Qué bonito y qué de moda está que un presidente, nuestro presidente, que nuestros gobernadores en sus propuestas de campaña o en su discurso inaugural digan: el turismo es un eje maestro en mi gobierno. Pero luego vamos a los presupuestos y no se corresponden. Ayer alguien decía, y creo que era de Sectur, pues que el presupuesto para la promoción y difusión realmente era pobre. Tenemos otra realidad muy triste, que es tercera. Los presupuestos en turismo en los estados son paupérrimos. Y tenemos otra realidad todavía más triste. Cuando hay que recortar un presupuesto, el primero es el de turismo. Y hay otra realidad patética. Los 2 últimos años que un gobierno acaba funciones, el presupuesto de turismo se reduce dramáticamente. Finalizo poniendo un ejemplo, compartiéndoles el ejemplo que decía ayer. Como padres de familia, cualquiera de nosotros hacemos lo posible y lo imposible para darle a nuestros hijos buena educación. Si no tenemos dinero, vendemos una propiedad. Si tenemos un familiar que nos puede apoyar, le pedimos prestado. Si hay que pedir un crédito, lo hacemos, pero queremos para nuestros hijos lo mejor. Si en turismo nuestras autoridades nos dicen que su eje rector es el turismo, yo no entiendo y no comparto que para promocionar el turismo tengamos que poner impuestos como es el impuesto de hospedaje. Si estamos convencidos que nuestro eje rector, uno de ellos es el turismo, demos presupuesto a las secretarías para que puedan ejercerlo, para que pueda entrar más turismo, para que todos podamos vivir mejor. Muchas gracias. Pues todos los comentarios de Ursi son muy valiosos. Hay algunos que de hecho trascienden foros como este y van un poco más allá, habrá que buscar el foro adecuado para plantearlos, pero desde luego de acuerdo con la facilitación en general que debe brindarse la actividad turística en general. De acuerdo también con que deben destinarse mayores presupuestos a la actividad turística de origen, es decir, el presupuesto que el gobierno federal debe proponer a la Cámara de Diputados para que los diputados aprueben debe venir pues de manera mucho más sustanciosa y evitar que en las discusiones suban o bajen pesos más, pesos menos, pero que no son suficientes nunca para alcanzar a dar sustento a la operación del sector turístico y también a la promoción. No olvidar, sin embargo, que la promoción obtiene sus recursos del impuesto al hospedaje, perdón, no del impuesto al hospedaje, del impuesto de integración, el DNI, el derecho no inmigrante, que ahora tiene otra denominación, y que proviene pues de los visitantes que llegan al país y que cubren esa contribución fiscal de la cual proviene el presupuesto fundamental, pero podría haber otras fórmulas. Yo creo que sí debe abrirse una discusión seria, importante, que siente a las partes involucradas, a los gobiernos, que siente a los prestadores de servicios, que siente al Consejo de Promoción Turística y que encuentre estas posibilidades que desde luego estoy seguro que existen y que es necesario explorar. Y finalmente, bueno, había algunas propuestas que surgieron no en esta mesa, sino en la anterior, creo que fue
Verónica Bernal, quien propuso también la discusión de una posible iniciativa de una ley de fomento o de promoción cultural. Vale la pena también que los involucrados en estos temas pues tuvieran voz en el asunto y en todo caso que se buscaran fórmulas de asociacionismo con quienes prestan servicios turísticos, dado que estamos hablando de una mesa en donde la cultura se utiliza como un vehículo para atraer turistas. Pero en general he tomado nota de todas las propuestas y estoy haciendo propias las que corresponden al ámbito de la Secretaría de Turismo para hacerlas llegar al ámbito correspondiente. Por mi parte, mi comentario iría encaminado a hacer conciencia. Aquí tenemos una muy buena oportunidad. Estamos viendo una exposición de Manuel Cepeda en donde nos dice que en un territorio, bajo un bello escenario, se está proponiendo ya una actividad. Y tenemos a un empresario, a Ursi de Villar, que nos dice, bueno, yo necesito establecer el contacto para poder integrar todos los servicios para poder llegar al lugar. Yo creo que ese es el juego. Tenemos que ser muy conscientes de que lo que tiene ahorita Manuel, lo que está implementándose en Chiapas, es algo que tiene el valor de poderse llevar a la comercialización. Y entonces aquí tiene que entrar el mayorista para que el mayorista sea el que contrate el guía, contrate el operador terrestre, contrate el hotel, contrate los tours para el evento y una serie de productos para que finalmente se pueda llevar, como lo mencioné al principio, a meter en internet para que cualquier persona lo pueda bajar y pueda contratar ese servicio. Para mí esa sería la culminación de lo que aquí está pasando, ¿no? Por otro lado, yo quisiera comentarles que en el caso de los recursos que plantea, perdón, va a ser mi mujer. Yo quisiera comentarles que en el caso de los recursos, México y los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en esta área durante muchos años, pues hemos visto cómo ha habido subidas y bajadas y hay pues para todas las cosas ha habido una época. En 1979-80 se implementó los estímulos fiscales a la actividad turística y evidentemente había un instrumento que se llamaba CEPROFI, que se le daba a la construcción de hoteles, que era de un 15%, y después hubo un CEPROFI de operación, en fin, ha habido estímulos. Sin embargo, el modelo económico de México cambió. Entonces, el modelo económico que actualmente se sigue es un modelo que te exige no entrar en la parte del subsidio, tenemos que salir adelante con los elementos que tenemos. Pero me gustaría retomar el modelo del 82, 86, 87, porque fue cuando se dio lo que hemos llamado algo así como la tormenta perfecta en Cancún. Había estímulos fiscales, hubo devaluación, lo cual hacía muy atractivo para los extranjeros los precios de los hoteles y de los servicios. Había créditos a la hotelería, o sea, había, y todo eso se ha dejado de dar, ¿no? Entonces yo creo que si logramos implementar algunas medidas que vuelvan a poner en el punto accesible a la actividad turística con elementos como los que estamos mencionando, yo creo que podríamos salir adelante. Y finalmente le pasaremos la palabra a Armando de la Cruz Uribe, que es el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la República Mexicana. Gracias, Alejandro. Siempre me dejan al final para acotar el tiempo y que no me extienda más de la llamada. Yo ya dejé los teléfonos a un lado para que no me vaya a hablar nuestro buen amigo Fernando Martí diciendo que le cortemos. Creo que lo importante de este Congreso Cultural, primero es que hemos escuchado desde el primer día muchos números de gran importancia, en donde desde la primera charla que les dieron a los jóvenes de por qué estudiar turismo y donde el dirigente de la OMT, el representante de la OMT, Carlos, nos decía
que había que estudiarlo porque, bueno, si hoy hay 1.000 millones de turistas en el 2030, está garantizado que va a haber aproximadamente 1.800 millones de turistas que, bueno, la expectativa de tener trabajo dentro del área turística se va a dar, es un número importante. ¿Quién nos pudiera garantizar que en 20 años todos tenemos trabajo? Bueno, pues el turismo, puesto en esa perspectiva desde la charla que dio Gerardo Herrera y después la redondeó el representante de la OMT, hemos recibido puras buenas noticias y muchos números que justifican la importancia del turismo cultural. A través de todas las ponencias, los paneles y conferencias que hemos escuchado, todo lo que hemos escuchado son justificaciones de por qué el turismo cultural es importante y debe ser más importante. Pero nosotros, el sector empresarial, nos interesa pasar de las buenas razones a los hechos. Lo primero, yo en la exposición que me invitaron ayer analizando el meollo del asunto de cómo transformar un patrimonio cultural a un producto turístico, les hice un planteamiento y les dije, hace 10 años, la CESTUR, que es el Centro de Investigaciones de la SECTUR, que por cierto hace excelentes trabajos de investigación en muchas áreas del turismo, hace 10 años hizo un estudio que se llamó Estudio Estratégico de la Viabilidad del Turismo Cultural en México, hace 10 años. Nos colocamos en el 2000, México estaba llegando a la plenitud de su turismo de sol y playa, después de 30 años de empuje ininterrumpido a este segmento. Nada más que el estudio se hizo y se quedó ahí. Se quería ver la viabilidad del turismo cultural en México. La primera propuesta que yo quiero hacer es que ese estudio se retome, se vuelva a hacer, porque pues los números que presenta y las conclusiones a las que llegó al día de hoy son obsoletas, han cambiado las condiciones del mundo. Hoy el turista no solamente busca recreación, a 10 años, a una década, hoy el turista busca, como bien lo han dicho algunos otros panelistas, experiencias, busca cuestiones intangibles como la gastronomía, las costumbres de los lugares donde va, etcétera. No solamente busca sol y playa y estructura, busca otras cosas. Por eso es imperativo que este estudio, y es la primera propuesta que nosotros concreta terminando este foro vamos a hacer a nombre de la hotelería de nuestro país, que este estudio se actualice. Es imprescindible tener un estudio con 5 puntos básicos. Primero, que se le dé el justo valor que tiene el mercado del turismo cultural. Hoy tenemos el valor del turismo en México y nos hablan de cifras, y lo dije ayer y hoy lo reitero, no me voy a meter en números porque hay especialistas en ellos. René Bay le va a platicar a Paco Madrid, que dimos aquí cifras y después nos corrigen la página, nos corrigen los números. Entonces, hay bastantes números, pero ¿cuánto vale el mercado del turismo cultural? Yo les quiero decir que es incalculable. Hay que tomarle no solo la parte de aquellos que se identifican como turistas porque fueron a un lugar específico a hacer un estudio o porque tenían ganas de ir a Cholula a conocer la iglesia que está montada en una pirámide, que fue a investigar por qué la pusieron ahí. No nada más es turismo cultural. Ustedes, nosotros, yo, todos somos turistas culturales ocasionales, porque al viajar de negocios, deportivo, religioso, de lo que quieran, de cualquier otro tipo de turista, nos convertimos en un turista cultural ocasional, porque al término de estas sesiones se van a ir a dar una vuelta, a ir a meterse a un museo, van a investigar qué comidas hay en esa región donde están, cuál es lo clásico, cuáles son las mejores gorditas, qué es lo que se come. Nos estamos convirtiendo en turismo cultural, estamos aportando y probablemente le estemos aportando económicamente. Con un día más que nos quedemos, ya terminamos nuestras actividades y nos quedamos un día más, una mañana, una tarde, en gasto extra a nuestro viaje de negocios, le estamos dando un incremento económico al turismo. Entonces, es incalculable en verdad el valor que tiene este mercado. ¿Qué demanda? Que sería el segundo punto. A ver, ¿cuál es la demanda de turismo cultural que existe para los mexicanos y para los extranjeros? Yo les decía,
si de acuerdo a los datos que da el INAH, 19 millones de visitantes en los centros que él controla, dejemos de lado los museos particulares y otras actividades que el INAH no se mete, 19 millones de visitantes los tuvo en el 2012 con boleto pagado, 15 millones fueron nacionales y cerca de 4 millones extranjeros. Y viajaron en México, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Turismo, cerca de 190 millones de personas en México. Esa diferencia de esos 19 que se fueron a meter a un centro cultural, una zona arqueológica, un museo, un centro natural protegido, de esos solamente 19 de esos 190. Esa es la demanda potencial que tiene este mercado. ¿Cómo le hacemos para que esos viajeros utilicen un tiempo extra para convertirlo en turismo cultural? El tercer punto, que este estudio que vamos a pedir que se actualice y se realice, debe llevar cuál es la oferta. Hoy nos dicen que hay ayer veía el número, 44,000 zonas arqueológicas en el país, solamente 144 en operación. Aquí en el estado de Guanajuato 1,000, solamente 4 o 6 abiertas. Hay un potencial enorme ahí, esa sería la segunda propuesta que haría, pero debería de ver esa oferta susceptible a explotarse de manera de turismo cultural. Hay 4,000 monumentos históricos en el país. ¿Cuáles son susceptibles de explotarse de manera cultural? Otra parte importante que este estudio debe puntualizar es las empresas que van a participar en la operación de este proceso. Ya han hablado aquí mis compañeros del asunto, los hoteleros, los restauranteros, las agencias de viaje, los transportistas, los guías de turistas. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué actividad, qué actividad económica estamos desarrollando en pro de este turismo cultural? Y por último, los lineamientos estratégicos enfocados a fomentar la competitividad y yo diría la sostenibilidad del turismo cultural. Lineamientos estratégicos, traduzcámoslo, las leyes. ¿Quién va a regir la manera de cómo comportarnos? Aquí tenemos un paso muy importante. Hasta aquí dejaría la parte del estudio, que es la primera propuesta concreta que hacemos, que se debe puntualizar. La segunda es, en estos lineamientos, la propuesta concreta es que se permita la inversión de la iniciativa privada en el turismo cultural en nuestro país. Hoy decimos que la hay, cualquiera puede hacer un hotel junto a cualquier zona arqueológica. Bueno, hicieron un Walmart ahí junto a Teotihuacán, perdón por el comercial, pero está todavía en discusión, pero se hizo una tienda ahí departamental. Podemos poner un hotel en cualquier zona turística, centro natural protegido, etcétera. No, la petición concreta es que se invierta en los monumentos históricos, arqueológicos y coloniales, que se permita infraestructura. Y remito un ejemplo, en Guanajuato, para poder abrir las zonas arqueológicas con las que se cuenta, se tardaron 10 años en abrir la primera desde que se iniciaron las tareas de exploración oficial y ponerle en apertura al público, 10 años. ¿Por qué? La primer limitante, porque una parte muy pequeña de recursos la ponía el INAH y otra con un convenio con el gobierno del estado de Guanajuato, ya le subvencionó estas zonas arqueológicas y así pasa en todo el país, pero la IP no puede invertir ahí. Una inversión de 10 años para abrirla al público, ¿cuándo lo vamos a recuperar? Nuestros tataranietos van a ver esas inversiones en rescatar esas 44,000 zonas arqueológicas que nadie puede sacar a flote. Que se invierta, desde luego que no pierda el gobierno a través del INAH la rectoría de la supervisión de cómo explorar y explotar sustentablemente estos patrimonios culturales de nuestro país. ¿Cuánto empleo se generaría? Hoy los arqueólogos que salen de las universidades de México solamente tienen su principal fuente de trabajo con el gobierno. Nadie más los puede contratar. ¿Quién puede explorar zonas o se dedican a dar clases en las universidades? Se potencializaría esta carrera, se abrirían otras carreras como la de gastronomía prehispánica, herbolaria, etcétera. Habría muchos licenciados y mucha área de creación y la iniciativa privada lleva prisa en invertir. No se tarda 10, 15 o 20 años en desarrollar un proyecto.
lo hace en 2 o 3 años porque le interesa la rentabilidad y el retorno del recurso. Por último, la tercera propuesta. Entonces, la propuesta es muy concreta, que se permita que se modifique la ley de monumentos históricos de nuestro país, que data de 1949-1954 y que no se ha modificado, que se abra la posibilidad de que el sector empresarial invierta. Y la tercera, que ya Cursi la había señalado por aquí, que la hemos hecho muy puntual, y que dejaré las observaciones que hizo, como dijeran en el Congreso, para alusiones personales a la hotelería de lado, pero coincido con todas las apreciaciones que hizo en la cuestión de la carga impositiva, y diría que a pesar de todo lo que aquí mencionó, la hotelería y el turismo en México se mueve, a pesar de que tenemos impuestos, se mueve y somos productivos, porque seguimos trabajando y creciendo. ¿Qué necesitamos? Que en verdad haya un compromiso del gobierno, que haya una verdadera inversión en los congresos locales y en los congresos federales para el turismo. Quien lo dijo ayer fue Carlos Joaquín González, subsecretario de Sectur, que el presupuesto era de los más bajitos. Para que nos demos una idea del presupuesto federal, el presupuesto más bajo es el que se le dedica a medio ambiente y ecología, y el que sigue para abajo es el de turismo, ronda alrededor de los 5,000 millones de pesos. Son los dos presupuestos más bajos de todo el gobierno federal. Coincido con Urbi. Si decimos que el turismo es estratégico, prioritario y es el eje rector de la política de este gobierno, pero no lo llevamos a la práctica, pues simplemente esperaremos otros 6 años creciendo el 2% en promedio anual en materia turística. Si queremos que en verdad cambie, que en verdad seamos una potencia, como nos referimos recurrentemente a España y a otros países, tenemos que cambiar esa actitud. Este recurso es indispensable que lo ponga el gobierno, que estoy seguro que atrás de esas inversiones del gobierno en el turismo vendrán las inversiones del sector empresarial. Cierro diciendo lo que dijo nuestro representante de la OMT: si no hay negocio, no hay turismo. Muchas gracias. Una última reflexión sobre lo que propone el presidente de los hoteleros. Yo creo que en sus 3 propuestas, evidentemente, pues el estudio tendremos que actualizarlo. Yo creo que esa es una propuesta que es muy válida y que seguramente Pepe se lleva la inquietud. En lo segundo, me interesa mucho, me pareció muy interesante ver que se permita la inversión en los monumentos o en el patrimonio cultural. Yo creo que así de bote pronto suena un poco fuerte que se permita la inversión en el patrimonio cultural, pero yo creo que esa misma posición la teníamos cuando las carreteras solo se hacían con el gobierno federal. Yo creo que habría que buscar alguna forma de asociación para que la explotación sea el motivo de la recuperación de la inversión, pero yo creo que eso, Armando, si estás de acuerdo, lo podríamos tratar de explorar juntos para hacer una propuesta llama con más puntual, más específica, ¿no? Y lo del presupuesto, bueno, pues esa es una eterna lucha. Los presupuestos, he estado de los dos lados, y obviamente cuando un gobernante tiene la petición de salud, de agricultura, del ejército, pues las prioridades se van marcando, ¿no? Y yo creo que es entendible, pero entendiendo que el presupuesto de la Secretaría es bajo, yo creo que también hay que recordar que hasta hace 4 o 5 años era el 50% de lo que es ahorita o menos, ¿no? Entonces yo creo que hemos ido mejorando. Y la otra cosa con la cual me gustaría terminar es que la actividad turística yo la veo como que es más del sector empresarial que de la parte institucional. La parte institucional tiene que poner las cartas sobre la mesa, pero los que pueden detonar esto, y Armando lo acaba ahorita de rematar, la hotelería, a pesar de lo que sea, es un motor de desarrollo de este país. Con esto quiero agradecerles a todos. Por motivo de tiempo no vamos a poder abrir las preguntas o las propuestas al público, pero con todo gusto las podremos recibir
¿sí? Nos las hacen llegar y con esto les daremos las gracias por haber participado en esta mesa de trabajo, en este taller, y a todos muchas gracias y buena suerte. Muy bien.